Dios les guarde, hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y yo. Por acá el pastor David Urelia les está hablando y estuvimos aprendiendo en un video anterior acerca de qué es la Biblia. Ahí pudimos aprender no solamente qué era la Biblia, que la Biblia obviamente de punta a punta es la palabra de Dios, los 66 libros que encontramos dentro de la Biblia. Pudimos aprender ya 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, y hoy vamos a terminar aprendiendo los otros 27 libros que son los que conforman el Nuevo Testamento. La Biblia en sí está conformada por dos testamentos o dos pactos. El primer pacto del Antiguo Testamento lo encontramos en los 39 primeros libros, y luego encontramos el nuevo pacto que lo encontramos en los últimos 27 libros. Así que vamos a estar atentos porque ahora vamos a aprender un poco acerca del Nuevo Testamento. Pero antes de aprender de los libros del Nuevo Testamento, quería regalarles pues un dato adicional que probablemente la mayoría ya lo conoce, algunos no. Probablemente hay gente que está iniciándose en la fe cristiana. Pues bueno, bienvenido, ha tomado la mejor decisión de su vida y ahorita lo que toca es seguir aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. Cuando tenemos Biblia física en la mano, no sé si todos lo pueden ver acá, creo que sí se puede ver. Cuando todos tenemos una Biblia física en la mano, va a encontrar una pequeña hoja blanca inmediatamente al terminar el libro de Malaquías, para luego tomar el libro de Mateo. Una vez que termina de leer Malaquías y usted quiere pasar a leer el Evangelio según San Mateo, usted va a encontrar una pequeña hoja blanca en el medio. Por lo menos todos los tipos de Biblia físico lo traen. No sé si habrá algunos que el día de hoy no lo están anexando, pero la gran mayoría de las Biblias, indistintamente de la versión que sea, trae esa pequeña hoja en el medio. ¿Qué significa esa pequeña hoja en el medio? Pues bien, esa hoja significa un lapso de 400 años aproximadamente, en donde algunos dicen o lo llaman 400 años de silencio. Pero la verdad es que no fueron 400 años de silencio, sino todo lo contrario. Fueron 400 años aproximadamente en donde las profecías dichas en el Antiguo Testamento se estaban llevando a cumplimiento o en cumplimiento. Profecías en torno al Mesías, por lo menos la gran mayoría de esas profecías la encontramos en el libro de Daniel, a partir de Daniel capítulo 10 hasta el capítulo 12, ahí encontramos la mayoría de esas profecías que tardaron un lapso de aproximadamente 400 años para poder cumplirse y así dar lugar, dar entrada al nuevo pacto con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí en ese lapso de 400 años también se escribieron muchos libros, libros que el día de hoy no las reconocemos como parte de la Biblia. ¿Y por qué razón? Porque ese lapso de 400 años fue un lapso de tiempo en donde se estaban cumpliendo las profecías en torno al Mesías. Entonces, por esa razón, cuando usted termina de leer el libro de Malaquías, usted se encuentra entonces esa pequeña hoja blanca que simboliza, como lo dije ya anteriormente, un lapso de 400 años aproximadamente de cumplimiento profético. No les recomiendo seguir enseñando o seguir diciendo que se fueron 400 años de silencio, porque Dios nunca se ha callado. Dios sigue gobernando y Dios sigue presente en cada aspecto histórico, social y moral de este mundo. Así que no fueron 400 años de silencio, sino todo lo contrario, 400 años de cumplimiento de profecías que ya el Señor le había dado a sus profetas del Antiguo Testamento y simplemente se estaban llevando a cabo. Llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros, 39
del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, nos da, si suma 39 más 27, le da 66. La composición de 66, de estos 66 libros es lo que usted y yo, o todo cristiano, llamamos la Biblia. Es lo que conforma la Biblia. Y este programa se llama Mi Biblia y Yo, porque aquí está la palabra de Dios. El Nuevo Testamento empieza con 4 primeros libros. 4 primeros libros, que estos libros enseñan únicamente y particularmente sobre la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 primeros libros, recuerden un poco el Antiguo Testamento, que empieza con 5 primeros libros que se llaman Pentateuco. Pues bueno, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos primeros 4 libros se les conoce como los evangelios. Los evangelios, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento se le conoce como los evangelios. Otro dato más que les voy a enseñar en este momento. No es bueno y no es correcto decir el evangelio de Mateo. No es correcto decir el evangelio de Marcos. Tampoco es correcto decir el evangelio de Lucas, ni tampoco el evangelio de Juan. ¿Por qué razón? Porque ninguno de ellos tuvieron evangelio. Ninguno de ellos hicieron el evangelio. Por eso, cuando usted está leyendo precisamente esos libros, en la primera hoja, la hoja inicial de esos libros, usted va a ver que dice el evangelio según San Mateo. Es muy distinto. El evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan. ¿Por qué los teólogos lo colocan así? Porque hay un solo evangelio y es el evangelio de Jesucristo. Es la vida y la obra de Jesucristo. Simplemente que el Espíritu Santo guió a estos personajes para escribir ese evangelio de Jesucristo de diferentes ópticas o de con diferentes aspectos culturales. Entonces ahí tienen otro dato importante. Nunca, si usted está haciendo una lectura en la iglesia o simplemente usted va a hablar acerca de la Biblia, nunca diga el evangelio de Mateo. No, está mal. Evangelio según San Mateo, evangelio según San Marcos, evangelio según San Lucas, evangelio según San Juan. Al terminar los evangelios, nos encontramos con el único un libro histórico, podemos decir el único libro histórico del Nuevo Testamento, y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí en mi Biblia usted va a ver que dice Hechos, pero realmente el libro como tal se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, después de los evangelios encontramos un libro histórico. 4 evangelios más un libro histórico. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 5 hasta este momento. Luego de estos 5 primeros libros de la Biblia, usted va a encontrar de manera seguida 13 epístolas. ¿Qué es una epístola? Eran cartas que los apóstoles enviaban a las iglesias y que terminaron siendo el fundamento de la fe cristiana. Usted va a encontrar 13 cartas continuas. Lo voy a leer. Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón. Tito y Filemón. Lo vamos a contar ahorita para que usted vea que son 13 cartas continuas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Correcto. Desde Romanos hasta Filemón tenemos 13 epístolas continuas.
Esas 3 epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo, y por cuanto fueron escritas por el apóstol Pablo, se le conocen como epístolas paulinas. Epístolas paulinas. Ya hemos hablado de 4 los evangelios. Tenemos 4 libros de los evangelios. Tenemos un libro histórico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahora tenemos 13 cartas o 13 epístolas paulinas. Y allí sumamos 4 evangelios más un libro histórico, son 5, más 13 cartas paulinas o 13 epístolas paulinas, llevamos 18. Luego de las epístolas paulinas encontramos 5 epístolas que ya le voy a decir cómo se llaman. Tenemos Hebreos, Santiago, la primera de Pedro, segunda epístola de Pedro, y tenemos la epístola de Judas. Estas 5 epístolas se le conocen como epístolas universales o epístolas generales. ¿Por qué se le conoce a estas 5 epístolas como epístolas generales? Porque son epístolas que no se escribieron puntualmente para una iglesia. No se escribieron puntualmente para una iglesia, sino que la gran mayoría de ellas se escribieron para los cristianos que estaban en la diáspora, los cristianos que estaban en medio de persecuciones. Por lo menos primera de Pedro, segunda de Pedro, se escribieron para hermanos expatriados, inclusive que tuvieron que salir de su nación por la persecución en torno a la fe. Entonces vamos a recordar nuevamente. Tenemos 4 evangelios, un libro histórico, suman 5, 13 epístolas paulinas, suman 18, y tenemos 5 epístolas generales. Entonces ya ahí estamos hablando de 23 libros. Los últimos 4 libros del Nuevo Testamento las conforma el apóstol Juan, o lo que conocemos como epístolas juaninas. Ya hablamos de las epístolas paulinas. Entonces los últimos 4 libros que encontramos en el Nuevo Testamento pues las conforman las epístolas juaninas. ¿Cuáles son las epístolas juaninas? Encontramos primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro Apocalipsis. Entonces estamos hablando de que el apóstol Juan, con sus 3 epístolas más el libro Apocalipsis, que es un libro profético. Si nos toca clasificar el libro de Apocalipsis, lo tenemos que clasificar como un libro profético, no histórico. No, es un libro profético dentro del Nuevo Testamento. Entonces es lo que termina conformando los 27 libros de la Biblia. 4 evangelios, un libro histórico, 13 epístolas paulinas, 5 epístolas generales y 4 epístolas o 4 libros juaninos. Eso da la conformación de 27 libros. Y así hemos terminado aprendiendo de manera muy panorámica lo que es la Biblia. La Biblia es la composición de 66 libros totalmente inspirados por Dios. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento conforman la Biblia, la preciosa palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, si esto le ha servido, si esta enseñanza pues ha traído edificación a su vida, pues bueno, vamos a compartir este video. Yo creo que hay mucha gente el día de hoy que no tiene idea de lo que es la Biblia. De hecho, tenemos muchas personas llegando a nuestras iglesias y no tienen idea de lo que es la Biblia, no tienen idea de lo que es un libro de la Biblia, no tienen idea de lo que es una epístola, no tienen idea, bueno, ya quedaron atrás esos años en donde existían escuelas dominicales en muchas iglesias. Todavía las hay, pero en muy pocas iglesias. Ya quedaron atrás esos años en donde la iglesia hacía concurso bíblico y uno tenía que memorizar todos los libros de la Biblia y uno se emocionaba estudiándose los libros de la Biblia. Quedaron atrás esos años, pero aquí estamos. Mi Biblia y yo seguimos vigentes y queremos seguir compartiendo todas las enseñanzas
bíblicas que el Señor bien nos permita compartir con cada uno de ustedes. Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, si tiene un tema específico que quiere que podamos compartir en este canal, pues colóquelo allí en los comentarios, o si no, a través de nuestras redes sociales. dureliadavid9@gmail.com es mi correo, y mi Facebook, Ministerio Libres en Cristo. Entonces así hemos cerrado esta preciosa enseñanza acerca de qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? 66 libros totalmente inspirados por Dios. Que Dios les guarde, amados hermanos. El pastor David Durelia les acaba de hablar. Nos vemos en otro video.